Nuestro grupo está conformado por Sofía Edo, Martín Novoa, Francisca Vega y el que les habla Benjamín Astudillo. Y vamos a hablar sobre el síndrome metabólico. Comenzaremos la presentación hablando acerca de qué es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una condición clínica que se evidencia en pacientes con obesidad abdominal, hipertensión, dislipidemia y resistencia a la insulina. Los pacientes que entran en la clasificación o diagnóstico del síndrome metabólico, a pesar de ser un estado de inflamación baja crónica, aumentan su riesgo de padecer enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2 y patologías cardiovasculares. Sin duda, se trata de un síndrome prevalente a nivel mundial, pero es importante considerar que se trata de una enfermedad que afecta en distinto grado dependiendo del país del que se hable. Aterrizando la información a nuestro país, según la Encuesta Nacional de Salud del año 2017, la prevalencia del síndrome metabólico en la población adulta chilena es del 35,3%. Este dato muestra un aumento en comparación con encuestas anteriores, lo que refleja una tendencia preocupante en la salud pública del país. Los pacientes con este diagnóstico de forma recurrente pueden presentar las siguientes manifestaciones: obesidad abdominal, la cual se mide a través del perímetro de la cintura; dislipidemia, es decir, niveles elevados de triglicéridos y niveles bajos del colesterol bueno, HDL; hiperglucemia, es decir, niveles elevados de glucosa en sangre. En cuanto a síntomas, el síndrome metabólico suele ser asintomático. Sin embargo, algunos síntomas pueden aparecer derivados de la hiperglucemia o la posible resistencia a la insulina. Estos síntomas pueden ser visión borrosa, el cansancio, entre otros. En cuanto a exámenes, a través de tomografías o resonancias se pueden evidenciar una obesidad visceral. Y a nivel de laboratorio podríamos encontrar glucosa alta en ayunas, glicemia elevada, colesterol HDL bajo, colesterol LDL alto y triglicéridos altos. Los criterios para diagnosticar el síndrome metabólico varían según los autores, pero los más aceptados son: circunferencia de cintura sobre 90 centímetros en hombres y sobre 80 centímetros en mujeres; triglicéridos mayores o iguales a 150 miligramos por decilitro; colesterol HDL bajo 40 miligramos por decilitro en hombres y bajo 50 miligramos por decilitro en mujeres; presión arterial superior o igual a 130,85 milímetros de mercurio; y glucosa en ayunas superior o igual a 100 miligramos por decilitro. Bueno, siguiendo con los aspectos inmunológicos e inmunopatológicos, continuaré con lo que mencionó mi compañero. El síndrome metabólico presenta una activación inmune de los tejidos adiposos, del hígado, del páncreas y la vasculatura, que provoca que los individuos con este síndrome de enfermedad presenten marcadores plasmáticos elevados de inflamación crónica. Esto se debe ya que ante una ingesta excesiva de nutrientes, los cuales no se gastan, se requerirá una expansión del tejido adiposo. Este en adultos ocurrirá mediante la hipertrofia de los adipocitos en lugar de la hiperplasia, es decir, van a aumentar en tamaño en lugar de aumentar en número. Esto induce un estrés mecánico en el entorno extracelular para dar lugar a mayor afluencia de nutrientes, además de reclutamiento de macrófagos que gatillarán un proceso inmune. Este proceso depende del almacenamiento de energía mediado por la insulina. De no repararse el tejido inflamado, se producen cambios en los set points homeostáticos que activarán y promoverán un estado preinflamatorio crónico dentro del tejido adiposo. En la imagen de al lado se pueden ver más cambios como específicos. Después, dentro de los factores inflamatorios específicos, tenemos la citoquina interleuquina 6, que es muy importante, ya que se libera por macrófagos y adipocitos. Los niveles de esta citoquina aumentan con la resistencia a la insulina y la obesidad. Participan en el regulamiento del metabolismo de grasas y glucosas, y si están aumentadas en el hígado también aumentará la producción de proteínas de fase reactiva de la inflamación, o fase aguda, perdón. Estas proteínas se dirigirán a la capa vascular de los vasos y a células endoteliales para promover BCAM. BCAM es una proteína de adhesión celular o endotelial que se relaciona con la migración y adhesión de células inflamatorias a estos vasos. Después tenemos el TNF-alfa, que es producido dentro del tejido adiposo también, el cual altera la señalización de la insulina y de los adipocitos y hepatocitos mediante la fosforilización de la serina y la inactivación de los receptores de insulina, además de moléculas de señalización posteriores, es decir, en un mecanismo de cascada, resultando en una disminución de los efectos metabólicos de la insulina. Esto se traduce a una resistencia a la insulina. Por último, tenemos los receptores tipo TOL o TLR, que son receptores innatos del sistema inmune y que participan en el reconocimiento de patógenos y modulan la respuesta inmune innata, activando vías de señalización inflamatorias que posteriormente conducen a la liberación de varias citoquinas como las ya mencionadas. La resolución de estos aspectos
perdón, implica la supresión de mediadores inflamatorios, promover la reparación de los tejidos y volver a la hemostasis, ya sea mediante cambios de estilo de vida que modulen el balance energético o fármacos que actúen directamente sobre las vías proinflamatorias mencionadas o sobre el metabolismo. Esto lo vamos a profundizar más adelante. Eh, y respecto al tejido adiposo, específicamente el tejido adiposo visceral, este juega un papel importante en la inmunopatología del síndrome metabólico. Almacena grasa y actúa como un órgano endocrino e inmunomodulador, produciendo efectos perjudiciales sobre la inmunidad asociados con alteraciones en el tejido linfoide y cambios en las poblaciones de leucocitos y fenotipos inflamatorios. Y bueno, mencionando las condiciones normales, este tiene un equilibrio entre los macrófagos M2, que serían los antiinflamatorios, y M1, que serían los proinflamatorios, con una secreción adecuada de adipocinas que regulan la homeostasis energética, la sensibilidad a la insulina y la inflamación sistémica. En la imagen a la derecha podemos ver el tejido adiposo, el cual está compuesto por adipocitos, preadipocitos, macrófagos, células endoteliales, fibroblastos y leucocitos. Y vemos sus componentes secretores, que, bueno, específicamente los que hemos hablado a lo largo de esta presentación serían las citocinas y las adipocinas. Respecto a prevención del síndrome metabólico, tenemos que saber que tanto su terapia como su prevención requieren de una estrategia integral que aborde no solo los síntomas metabólicos, sino también el estado inflamatorio crónico que se caracteriza. La primera medida es realizar modificaciones en el estilo de vida que conduzcan a la disminución del peso, el control de la dieta y la actividad física. Personas con síndrome metabólico deben adherirse a una dieta baja en carbohidratos, ya que se ha evidenciado una mejora en la sensibilidad a la insulina y una reducción del riesgo cardiovascular debido a un descenso del índice glucémico. Sobre las grasas, se sabe que respecto al síndrome metabólico es importante el tipo de grasa, siendo favorable los ácidos grasos monoinsaturados por un aumento en la expresión de genes antiinflamatorios y una disminución en los niveles de LDL. La ingesta de fibra, en especial de la fibra insoluble, se relaciona con una menor prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 y de síndrome metabólico, al regular la microbiota intestinal y reducir el transporte de lipopolisacáridos del lumen intestinal a la circulación, disminuyendo a la actividad de los receptores TLR4 y con ello los niveles de inflamación. Además, la actividad física puede tener efectos positivos relacionados con una menor infiltración de macrófagos M1, que son los inflamatorios, y su promoción a un cambio de macrófagos M2, que son antiinflamatorios, además de disminuir la producción de citoquinas TNF-alfa y de interleuquina 6. Además de esto, estimula la translocación de GLUT4 en el músculo esquelético. Y por parte de la terapia, tenemos ciertas terapias más específicas, como por ejemplo podría ser el uso de metformina, que reduce la inflamación sistémica al inhibir la activación de N-alfa-kappa B, que está presente en los macrófagos. Esto en sí disminuye la liberación del TNF-alfa y de interleuquina 6, además de activar la proteína quinasa activada por AMP o AMPK, la que tendría efecto sobre la sensibilidad de insulina y en la producción de especies reactivas de oxígeno. Además, se podrían usar inhibidores del mismo TNF-alfa, como el caso del infliximab, que es un anticuerpo monoclonal, o el caso del etanercept, que al bloquear esta molécula reduciría la resistencia a la insulina y la disfunción endotelial. Desafortunadamente, estas terapias ambas son demasiado caras, y por lo mismo se suelen usar antihipertensivos, en cuyo caso el manejo de la presión es importante en el síndrome metabólico, es crucial, porque este alto riesgo que comprende el riesgo cardiovascular propio del síndrome metabólico puede agravar los síntomas. Estos pueden ser inhibidores de la convertidora de angiotensina como el enalapril o bien antagonistas de la angiotensina 2 como el losartán, que al inhibir la secreción de esta misma enzima o la acción de la angiotensina 2 disminuye la vasoconstricción y favorece la señalización de insulina y disminuye la acción del NF-kappa B. Aquí pueden ver nuestra bibliografía. Y por último, tenemos que saber que el síndrome metabólico representa un desafío significativo para la salud pública, debido a su alta prevalencia y su fuerte asociación con enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. A través de este análisis, hemos explorado sus bases epidemiológicas, manifestaciones clínicas y aspectos inmunológicos que subyacen en su desarrollo y progresión. La inflamación crónica de bajo grado, medidas por alteraciones en el sistema inmunológico y metabólico, y su fisiopatología del síndrome.